vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buen día, iniciamos nuestra labor informativa en este día jueves 5 de marzo, hoy por vía excepcional. Nuestra señal se va a transmitir a través de Stream e Instagram. ¿Por qué? Porque la señal abierta está ocupada con la inauguración del Clásico Mundial del Béisbol que transmitirá Televen. Así que bueno, esa es la razón por la que estaremos a través de esas alternativas que nos ofrecen las redes sociales. Ya mañana recuperaremos, bueno, y estaremos muy pendientes del desarrollo, los días y los horarios en que hay juegos del Mundial de Béisbol que transmitiremos y que puedan coincidir con esta y otras emisiones del noticiero de Televen. Eso queríamos informárselos para que algunas personas que a lo mejor van a ver señal abierta lo que van a tener, y está de hecho ya el juego del Clásico Mundial del Béisbol. Venezuela, por cierto, comienza su actuación mañana, también con transmisión de Televen, enfrentándose al equipo de los Países Bajos. Bueno, decía jueves 5 de marzo que estamos preparados para resumir en principio las informaciones que mayor jerarquía tienen dentro de lo que es, digamos, el escenario nacional e internacional. Y luego, bueno, como de costumbre, transcurrirá la dinámica de esta primera emisión, con todos sus detalles y todas las precisiones del caso. Bueno, recordarles también que a través de la red social Instagram tienen ustedes la posibilidad, que está abierta y por donde nos ven, la posibilidad de enviar sus mensajes. La voy a recordar, el _noticiero Televen. Bueno, entremos ya en los detalles con las informaciones que tienen mayor interés en esta agenda del jueves 5 de marzo. Bueno, está de visita en nuestro país, por lo menos ha estado desde el día de ayer, Duke Burgum. Él es el secretario del Interior de Estados Unidos, pero también responsable en buena medida de lo que es el Consejo Energético de este país, que es un organismo que abarca no solamente petróleo, sino también, por ejemplo, electricidad, que es muy importante para, por cierto, la recuperación de la industria petrolera venezolana. En este caso, Duke Burgum se reunió con la encargada de la Presidencia de la República, Delcy Rodríguez, y con otros funcionarios venezolanos. Él vino acompañado con un grupo importante de más de una veintena de empresarios, no solamente del área petrolera, sino del área energética en general y del área minera, que es muy importante, que es otra de las riquezas apreciables que tiene el país. Esos empresarios tuvieron una rueda de negocios en el Palacio de Miraflores, compartiendo con la encargada de la Presidencia de la República, funcionarios del gobierno y desde luego acompañados por el secretario del Interior de los Estados Unidos. Él destacó de manera muy notable, pues, el buen nivel de los acuerdos bilaterales en materia energética, pero también el buen nivel de relaciones que se vienen desarrollando para consolidarlas entre Venezuela y los Estados Unidos. Habló de la potencial riqueza del país, la potencial riqueza minera, además de la petrolera, y también, pues, habló de las ventajas y los beneficios que tendrán ambos pueblos, el de los Estados Unidos y también, pues, el de Venezuela, con los recursos que surgirían con el propósito de inversión. Estos empresarios del área minera que acompañaron a Duke Burgum, pues ofrecieron, de acuerdo a lo que se ha conocido, pues el mayor propósito, ofrecieron la posibilidad clara de inversiones en nuestro país en materiales estratégicos, no estratégicos, materiales bien importantes de la riqueza minera nacional, en fin, no se tienen detalles todavía, pero se avanzó de forma notable. Esto, a su vez, este avance en las conversaciones, pues lo destacó también la encargada de la Presidencia de la República, Delcy Rodríguez, quien anunciaba
ante el funcionario de los Estados Unidos y su delegación, y además hizo una exhortación a la Asamblea Nacional, anunciaba, que se aproxima una reforma en la ley de minas para abrir los espacios precisamente a la inversión internacional que tendrá pues presencia en el recorrido que va realizando y en forma gradual pues la economía venezolana. Así que es algo bien importante la visita de este funcionario. No sabemos si todavía está aquí, es probable que sí, porque quiere tener contactos y relaciones con otros factores, incluso de la empresa privada venezolana, para desarrollar las áreas mineras en Venezuela, conocer, por ejemplo, también los detalles del tema eléctrico, que es vital para la recuperación de la industria petrolera venezolana. Él es el encargado en los Estados Unidos en buena medida de medir las cosas en aquel país, pero también viene con el propósito de ver cuáles son las condiciones en que se encuentra la infraestructura eléctrica venezolana para repotenciarla dentro del propósito de invertir esa inmensa cantidad de recursos en el área petrolera que cuantificó Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, en $100.000 millones. Bueno, ya veremos. Por cierto, Trump ayer, a través de la red social que utiliza, Truth Social, volvió a ponderar y además a destacar de manera significativa la actuación de la encargada de la presidencia de la República, Delcy Rodríguez. Calificó su actuación como excelente, destacó pues la cantidad de recursos petroleros que tiene Venezuela y el beneficio que habrá para ambos países cuando comience esa inversión, se desarrolle y se multiplique con empresa privada internacional y también con la participación de la empresa privada venezolana, que es muy importante y que juega un papel también muy significativo dentro de lo que será la recuperación de la industria petrolera venezolana. Así que bueno, de ello también hablaba Trump. Siguen sumándose otras buenas noticias. Por ejemplo, ya el departamento responsable de la aviación comercial en los Estados Unidos, pues el Departamento de Seguridad Aérea, ha dado el permiso correspondiente a American Airlines para que comience otra vez, reanude sus operaciones, todavía sin fecha definida, reanude sus operaciones de vuelos directos entre Miami y Caracas y Miami y Maracaibo. Es decir, retoma American Airlines sus dos rutas emblemáticas como eran la capital de la República y la capital del estado Zulia. Así que, bueno, importante, ahora será esperar conocer los detalles, cuándo comienzan, las frecuencias de vuelo y todo ello. Y seguramente también se le van a otorgar los permisos a las líneas aéreas venezolanas que ya han hecho la solicitud para regresar al mercado de los Estados Unidos. Entonces, bueno, esperemos también que el Departamento de Transporte Aéreo de los Estados Unidos, pues definitivamente otorgue los permisos o la reanudación de los vuelos para líneas aéreas venezolanas. Bueno, hablemos un poco de la ley de amnistía. Ayer en su habitual programa de los miércoles en la televisión estatal, el ministro de Interior y Justicia advertía que aquellos que han sido beneficiados de la ley de amnistía tienen que medir muy bien las cosas, porque si piensan que pueden cometer algún acto, no pueden delinquir en algún momento o delinquir nuevamente, según ha dicho, ha expresado en sus palabras, pues tienen el riesgo de volver a ser detenidos. Es decir, invitó a aquellos que han sido beneficiados con la ley de amnistía a que midan bien las cosas y que, bueno, se ajusten a la normativa y a las nuevas reglas del juego establecidas a través de este instrumento jurídico que aprobó la Asamblea Nacional. Por lo demás, siguen algunas liberaciones. Una que fue importante, que se conoció en el día de ayer: el exalcalde del Tigre, Paraqueima, Ernesto Paraqueima, fue liberado después de estar aproximadamente 3 años detenidos. Hay como dicen algunos, un goteo, ¿no? En la liberación hay más de 9.000 solicitudes, según ha informado el gobierno en cifras oficiales, que han pedido pues acogerse a los beneficios de la ley de amnistía. Las organizaciones no gubernamentales están exigiendo mayor transparencia, conocer nombres y número exacto y riguroso de quienes han sido liberados. En fin, y bueno, y las familias siguen muchas pues frente a las cárceles, a los centros penitenciarios, a la espera de la liberación de sus parientes. Bueno, la guerra de Irán
continúa expandiéndose, es preocupante, es inquietante. Ayer la Unión Europea precisamente hablaba de ello, ¿no? Del peligro de que esa guerra pueda llegar también a Europa, por vía ya de algunos indicios y ya precisiones, como fue el ataque hacia una base aérea británica en Chipre, que es territorio europeo en el mar Mediterráneo. Han establecido fortalezas y nuevas alianzas los países integrantes de la Unión, no todos porque hay posturas distintas, pero por lo menos países como Francia, Alemania y el Reino Unido, que ya no es de la Unión Europea, pero actúa en línea convergente con los intereses de la zona, pues están tomando decisiones en materia de defensa. Se conoció en el día de ayer, esto no ocurría, algo inusitado y algo que llama la atención, que no ocurría desde la Segunda Guerra Mundial. Una fragata pues iraní fue hundida por el disparo de un torpedo de un submarino de los Estados Unidos. Eso ocurrió al sur de Sri Lanka, eso es Océano Índico. Al parecer, esto deja hasta ahora como números oficiales de personas fallecidas 83, es el horror de la guerra. Había 180 integrantes de la tripulación, según se ha dicho, pero faltan mayores precisiones en ese sentido. Los bombardeos sobre áreas estratégicas y objetivos particulares continúan, los bombardeos o los lanzamientos de misiles o ataques con drones, en fin, en territorio iraní. Irán ha respondido, no continúa respondiendo, pero se siente que hay un debilitamiento, ¿no?, de lo que es la defensa misilística iraní y el envío de misiles para responder a objetivos estratégicos de los Estados Unidos e Israel. Según Israel, se han destruido más de 300 plataformas de lanzamiento de misiles, lo ha hecho su fuerza aérea. Y Estados Unidos también ayer lo anunciaba, creo que era el propio Donald Trump, que hay aproximadamente 20 barcos de la Armada iraní que han sido hundidos y la destrucción de los puertos donde estaban estacionados o donde se encontraran en el mar. Hay lanzamientos contra objetivos petroleros en el estrecho de Hormuz, el lanzamiento de misiles de parte de Irán. Estados Unidos ha dicho dos cosas. Uno, que tiene disposición de darle protección militar a las naves o tanqueros que transiten el estrecho de Hormuz, por donde pues va más del 20% del petróleo que se distribuye en el mundo, al igual que el gas. O si no, pues condiciones favorables a través de los seguros para que estas naves petroleras sean protegidas de cualquier ataque iraní. Pero está recibiendo un castigo muy severo. Junto a ello, también ayer se conocía que Israel refuerza sus ataques ahora sobre el sur del Líbano e incluso pues ha dicho que ya hay incluso tropas de tierra en territorio del Líbano, en zonas que son cercanas a donde opera el grupo fundamentalista Hezbollah, aliado de Irán. Eso también se ha conocido. Ayer, por cierto, también la vocera de la Casa Blanca señalaba que no es descartable que en algún momento, dependiendo del desarrollo de las operaciones, Estados Unidos pueda poner tropas en tierra iraní. Eso tiende a complicarse, ¿no? Esto no va a ser fácil de dilucidar porque sigue la confrontación, además el problema interno que existe con la desaparición de los altos cargos, los altos mandos iraníes, entre ellos el líder espiritual y religioso y jefe de la nación, como fue el Ayatollah Ali Khamenei, y los bombardeos van a continuar. Van a continuar. Bueno, está la disputa internacional sobre lo que ha ocurrido, las dudas incluso de algunos factores como la misma Unión Europea, quien ha planteado el interrogante de si de verdad al acabar con el gobierno fundamentalista de Irán habrá garantías de una democracia en ese país. Bueno, son cosas que están allí. Por lo pronto las operaciones siguen y es probable, dependiendo de la respuesta iraní, que se profundicen. Así que bueno, muy pendientes en este sentido. Bueno, otras informaciones, retornamos al país. Ayer pues se supo que ha crecido en perspectiva, ¿no? O crecerá en perspectiva el comercio bilateral entre Venezuela y Colombia. De acuerdo a las informaciones de cámaras afines, cámaras comerciales, pues es muy probable que el intercambio
pues al cerrar este año de 2026 puede elevarse a 1.600 millones de dólares. Hay un gran nivel de expectativa por la inyección de recursos que vendrá a Venezuela por vía de la presencia nuevamente de empresas petroleras internacionales y también el nivel pues, de recursos que va a tener el país alrededor de lo que significa el dinero de la renta petrolera, y eso entusiasma y llena de expectativa también a los comerciantes y empresarios del vecino país. Así que bueno, hablando ahora de petróleo. Bueno, se conoce, de acuerdo a informaciones de agencias internacionales que manejan el tema, que ha crecido de forma notable la exportación de crudos del centro petrolero más importante del país, que es el de Jose, que está en el estado Anzoátegui. Para el mes de febrero recién finalizado, se exportaron 848,000 barriles de petróleo, eso es muy importante destacarlo, y van a venir nuevas inversiones, aparte de que están llegando barcos de empresas internacionales como Chevron con nafta y diluyentes para trabajar el crudo extrapesado venezolano y convertirlo en un crudo pues comercial para venderlo al mundo, como en efecto está ocurriendo. Va a crecer la exportación, decían los conocedores del tema, va a crecer la exportación desde el terminal pues, de carga de Jose. Eso es una buena noticia. Otra información al interno, la Federación Nacional de Empleados Públicos, dentro del debate que se está desarrollando en forma tripartita entre gobiernos, empresarios y sindicatos, plantea que el salario mínimo debe ser de $200 por lo menos. De $200 por lo menos tendría que ser el salario mínimo. En notas internacionales que agregamos, rompe abruptamente, sin explicaciones de ningún tipo, Ecuador su relación diplomática con Cuba y ordenó un plazo de 48 horas para que el embajador y el personal diplomático se retire de ese país. Y la polémica, regresamos al tema de la guerra de Irán entre Estados Unidos y España. Ayer ya adelantábamos algo al inicio de la primera emisión de lo que dijo Pedro Sánchez, no a la guerra. Sin embargo, la vocera de Casa Blanca señalaba que luego de la respuesta del presidente Trump de cortar la relación comercial bilateral con España, había España entonces decidido cooperar con el ejército de los Estados Unidos en la guerra de Irán. Esto fue desmentido tajantemente por José Manuel Álvarez, quien es el ministro de Asuntos Exteriores de España, que no ha cambiado ni una coma, decía, la posición de rechazo a la guerra y el rechazo a los bombardeos contra territorio iraní. Bueno, esto se pone complicado, algunos dicen que va a haber respuestas como por ejemplo cortar el envío de gas a España o incluso en el tema arancelario. En fin, algo puede anunciarse en cualquier momento, pero la situación está muy, pero muy tensa. A lo interno, en la política española, hay respuestas de rechazo a la postura del gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, el béisbol. A esta hora en Señal Abierta estamos transmitiendo la inauguración del Clásico Mundial del Béisbol. Venezuela juega mañana en su primera participación dentro de su grupo contra Países Bajos. Países Bajos es lo que conocíamos antes como Holanda. Así que bueno, pendientes de la transmisión de Televen. Nosotros estamos por lo pronto, como lo decíamos, desde la apertura en stream y en Instagram. Bueno, pero malas noticias porque la selección de Venezuela perdió ayer su segundo juego consecutivo de exhibición. Perdió 5-1 contra los Nacionales de Washington. Había perdido el día anterior pues contra los Astros de Houston, 3-1. Y en fútbol tenemos, por ejemplo, que ya tenemos el otro finalista para la Copa del Rey que se celebrará el 17 de abril, creo que es la fecha, en el Estadio de la Cartuja en Sevilla. Antier clasificó el Atlético de Madrid a pesar de haber perdido con Barcelona, pero el gol de eliminatorias le favoreció. Le había hecho 4 goles al Barcelona, el Barcelona le hizo 3, pero no alcanzó el Barcelona para poder entonces clasificar a la final. Y el Atlético de Madrid entonces se va a enfrentar a la Real Sociedad, que ganó 1-0 al Athletic de Bilbao, con una interesante e importante participación de los venezolanos Yángel Herrera y Joan Aramburu. Sobre todo Yángel Herrera, quien fue el que provocó la situación, que luego culminaría el partido con un gol de Mikel Oyarzábal. Así que bueno, detalles habrá en el segmento deportivo. Recuerdo
La dirección, es bueno siempre tenerlo presente, de Instagram para que envíen sus mensajes, _noticiero Televen, titulares, prensa nacional, regional, internacional, luego el segmento del tiempo y el resumen de lo que ustedes nos envían al final de la primera parte. Así que Gaudí y Ricardo, de inmediato con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este jueves 5 de marzo de 2026. Qué gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias. Hoy transmitiendo por plataformas digitales. Ya lo decía Carlos, hemos cedido por hoy el espacio del noticiero Primera Emisión en señal abierta a la transmisión del Clásico Mundial de Béisbol. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? Muy bien, señora Peroso. Saludos a todos en casa. Bueno, en especial, muy en especial el día de hoy a esas personas que están sintonizando esta primera emisión a través de nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen, y también a los que están haciendo lo propio con nuestra plataforma Televen Stream. Por allí es donde estamos en este momento en vivo y directo transmitiendo la señal del noticiero Primera Emisión. Otra opción que tenemos para ustedes es nuestra cuenta en YouTube Televen TV. Una vez que finalice esta emisión, se sube el programa a nuestra cuenta y allí usted también lo puede disfrutar. Hoy no estamos en señal abierta. Hoy no, porque bueno, hay otros compromisos, sí, el señor. foco puesto en esta transmisión del Clásico Mundial de Béisbol con nuestro Team 10. Así es. Bueno, dicho esto, no nos toca sino pedirle a nuestro señor director que por favor este jueves ruede coletilla. En plataformas digitales. Así es. Nos vamos. Pase usted. Gracias. Bueno, y como siempre iniciamos este recorrido revisando la cuenta en Instagram de la casa, el _noticiero Televen, para compartirles los titulares más destacados allí. Uno de ellos es el siguiente, dice: Delcy Rodríguez pide acelerar la reforma de la ley de minas. Parte de la nota, el objetivo es incentivar las inversiones en el sector. El anuncio se produjo tras un encuentro oficial sostenido con el secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum. Rodríguez destacó la importancia de adaptar el marco legal para dinamizar la economía nacional a través de la minería. Seguimos, acá tenemos lo siguiente, Doug Burgum: las oportunidades son más grandes que nunca. El secretario de Interior de Estados Unidos anunció este miércoles 4 de marzo nuevas inversiones estadounidenses en Venezuela. Además, destacó la relación económica entre ambos países, asegurando que las oportunidades son más grandes que nunca tras el encuentro con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y otras autoridades nacionales. Presidenta encargada Delcy Rodríguez agradece a Donald Trump por la cooperación binacional. Previamente, el presidente Trump destacó abro comillas, excelente trabajo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez e indicó que el petróleo está empezando a fluir, cierro comillas. ExxonMobil evaluará posible retorno a Venezuela, así lo informó el vicepresidente senior de la petrolera, Jack Williams, quien destacó que la empresa necesita garantías de negocio a largo plazo antes de regresar a la producción de crudo. También considera que podría trabajar con mejores herramientas tecnológicas especializadas en petróleo pesado. Ernesto Paraqueima recupera su libertad tras casi 3 años. En la noche del miércoles, el exalcalde de la ciudad del Tigre fue puesto en libertad tras permanecer detenido desde el 4 de mayo de 2023. La liberación se efectuó bajo el marco de la ley de amnistía. Aproximadamente a las 7 de la noche, las autoridades procedieron a retirar el grillete electrónico que mantenía a Paraqueima bajo régimen de casa por cárcel en un inmueble ubicado en Caracas. Estados Unidos hunde un barco iraní en el primer ataque con torpedo desde la Segunda Guerra Mundial, así lo informó. Tenemos esa información para ustedes allí, incluso en nuestra cuenta en Instagram. Usted puede observar el video del momento en el que ocurre este hundimiento. Internacionales, ataque israelí dejó 11 muertos en el Líbano, esto según informes oficiales en el 5º día de la guerra en Medio Oriente. El Líbano fue arrastrado el lunes en el conflicto después de que el movimiento Hezbollah lanzara un ataque contra Israel con el fin de vengar la muerte del líder supremo iraní Ali Khamenei. Ecuador expulsa a personal diplomático de Cuba. Paralelamente, la administración ecuatoriana dispuso el retiro de su representante en la isla. La Cancillería notificó que el personal cubano fue declarado persona no grata y dispone de un margen de 48 horas para salir del territorio.
Bien, recuerden ustedes que pueden pues tener acceso y ampliar todas estas informaciones en nuestra cuenta en Instagram, el_noticiero Televen. Ahora vamos a compartir portadas digitales de los principales periódicos. Vamos con la portada digital del diario 2001. Ellos tienen una gran fotografía. El titular que ocupa esta primera plana: empresas estadounidenses proyectan inversiones y creación de empleos en Venezuela. La presidenta encargada recibió en Miraflores al secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum. Seguimos, amigos, con más información, y en este caso la que está contenida en la portada del diario El Universal. Delcy Rodríguez: consideramos ampliar la ley de minas, es el titular principal. Acá se señala que esto fue luego del encuentro con Doug Burgum, secretario de Interior de Estados Unidos. Se acordó fortalecer la cooperación energética. ¿Qué otros temas hay presentes en esta portada? Acá seguimos con el ámbito económico. BCB, Producto Interno Bruto de Venezuela, aumentó 7,07% en el cuarto trimestre del 2025. También en esta portada leemos, Márquez habla en este caso de Enrique Márquez, insta al gobierno y a la oposición a lograr acuerdos de unión. Nos vamos a la gráfica principal del diario El Universal. La ofensiva de Estados Unidos en Irán toma el mar. El jefe de Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos dijo que se han destruido más de 20 buques de guerra iraníes desde el inicio de la ofensiva contra el país persa. Bueno, ahora vamos a compartir con ustedes información que destaca el portal web del diario Líder. Titulan: Venezuela no pudo ante Nacionales en su segundo juego de exhibición. Reseña el sumario de la nota que los de Omar López sumaron su segunda derrota en los días previos al Clásico Mundial. La novena criolla no consiguió el cometido de cerrar una victoria ante Nacionales de Washington, cayendo 5-1 en el segundo juego de exhibición previo a la cita del Clásico Mundial. Dice más adelante esta nota que en días vitales previos al desarrollo del torneo, Venezuela cierra par de fechas poco provechosas, viniendo de caer 3-1 ante los Astros de Houston. Este miércoles cargaron con la derrota nuevamente luego de un juego de poca producción ofensiva. Nacionales abrió la pizarra con doble de Luis García Jr. y elevado de sacrificio de Dailan Lile, y no fue hasta la cuarta entrada que Venezuela respondió con rayita de Ronald Acuña Jr. luego de un error del receptor Drew Willas, 1-2. Para fulminar las acciones, Kleiber Ruiz pegó jonrón con 2 hombres en circulación para sumarle 3 carreras a la cuenta de los capitalinos, cancelando los intentos de Venezuela por igualar la pizarra más adelante. Con este triunfo, Foster Griffin se adjudicó la victoria, Eduardo Rodríguez fue el derrotado y Antonio Sensatela dejó buenas sensaciones tras lanzar 3 entradas en blanco en el compromiso. Recordemos, se reseña esta nota del Líder en Deportes, que Venezuela comenzará su andar por el Clásico Mundial, midiéndose a Países Bajos el próximo viernes 6 de marzo. Bueno, habrá que seguir muy de cerca. Claro que la sí. actuación de nuestro equipo en este Clásico Mundial, ¿no? Es así, estaremos muy atentos, por supuesto, y la transmisión con nuestro Team 10 acá en Televen. Por las pantallas de Televen usted verá todos los detalles de este Clásico Mundial de Béisbol. Bueno, ese Team 10 amaneció tempranito hoy. Hoy les tocó madrugar en un horario que no es habitual para ellos, pues como saben, y lo vamos a recordar en este punto de nuestra transmisión, que estamos hoy transmitiendo por nuestras plataformas digitales. El horario y pues el espacio habitual en señal abierta del noticiero Primera Emisión lo cedimos con todo gusto para el Team 10 para que le lleve a usted todos los detalles de este Clásico Mundial de Béisbol. Sí, señor. En este momento estamos en vivo en nuestra plataforma en Instagram y también estamos en vivo a través de nuestra aplicación Televen Stream. Pero nosotros seguimos con más del noticiero Primera Emisión. Antes de la pausa, los vamos a dejar con un video viral de nuestra cuenta en Instagram, justamente el _noticiero Televen. Se trata de una turista en la Antártida. Ella captó el momento exacto en que un iceberg se voltea inesperadamente y arrastra a las gélidas aguas a, mira, una colonia de pingüinos que estaban como descansando allí. Ahí se puede ver la imagen cómo van cayendo, pobrecitos. Bueno, ellos nadan, afortunadamente, ¿no? Sí, pero la imagen es impresionante. Sí. Allí ves cómo van pieza a pieza, pareciera, ¿no?, al agua. Y el video se viralizó rápidamente en redes sociales, generando diversas reacciones. Para algunas fue un momento gracioso y para otros no tanto. No, la verdad que no tanto. Fue un chapuzón inesperado para estos para los pingüinos. Pingüinitos. ¿Ah? Es así, es así. La imagen se hizo viral
viral en cuestión de minutos. Bueno, llega el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. Ustedes sigan allí porque en la próxima parte vamos a revisar los titulares de la prensa regional. En solo minutitos estaremos de vuelta. Un nuevo estudio sugirió que la combinación de hierbabuena y romero puede tener la capacidad de regenerar el cartílago dañado de la cadera. La investigación, que fue realizada por la Universidad de Maryland, indica que esta mezcla, además de recuperar el tejido, también reduce el dolor en la zona. Según lo que explicaron los especialistas, esto se debe al efecto químico que tiene el ácido rosmarínico y los flavonoides presentes en ambas plantas. Indicaron que estos compuestos actúan como potentes regeneradores celulares que estimulan la producción de colágeno en los condrocitos, las células responsables de mantener la estructura y la elasticidad de la articulación de la cadera. Precisaron que estas hierbas logran frenar el avance de la osteoartritis, permitiendo una movilidad que solo se podría alcanzar tras una intervención quirúrgica para quienes presentan la afección. Génesis Rivas, Televen. Bueno, seguimos ahora con revisión de información regional y en este caso tenemos portada del periódico La Noticia del Estado Barinas. Ellos destacan con gráfica lo siguiente: gremio médico en pie de lucha. Los médicos no escapan a la situación precaria del salario. En esta realidad ha generado una gran pérdida de talento humano y hoy día del médico en Venezuela en muchas ocasiones no tienen ni siquiera para cubrir el costo del transporte hacia sus centros de trabajo. Esto lo denunció la portavoz gremial, doctora Virginia Sarmiento. Hay otros temas presentes en esta portada. Leemos lo siguiente: comerciantes de Santa Bárbara de Barinas rechazan pagos en bolívares. Ejecutivo regional instaló punto de vacunación contra fiebre amarilla y toxoide para sus trabajadores y también para las trabajadoras. En el titular principal del periódico, Trump afirma que Delcy Rodríguez está haciendo un gran trabajo con Estados Unidos. Veamos ahora qué trae la portada digital del diario Antorcha, que circula en Anzoátegui. Tienen una gráfica que acompañan del siguiente titular. Dice: debaten en Anzoátegui la ley orgánica para la igualdad de las mujeres. El pie de gráfica reseña que la primera dama, Marcia Moreno, expresó, abro comillas, no es lo mismo tener igualdad de oportunidades que tener la oportunidad real. Y eso se logra con presupuestos, con una visión de género dentro de nuestras instituciones. Cierro comillas. También destaca la Antorcha de Anzoátegui con fotografía. Llega a Venezuela el secretario de Interior de Estados Unidos. En otras notas, dice: Petro vuelve a cuestionar transparencia electoral a 4 días de comicios colombianos. El presidente de Colombia reiteró sus críticas a la transparencia del sistema electoral en la recta final de los comicios legislativos del domingo 8 de marzo, cuando se renovarán el Senado y la Cámara de Representantes. Vamos ahora con portada de Yaracuy al Día. ¿Qué nos dice acá? Capturan a sujeto por grabar a damas en ropa íntima. Un joven de 24 años fue detenido el martes por la policía regional tras ser acusado de grabar a las mujeres. El procedimiento se dio en la Ciudadela Hugo Chávez. Esto ocurrió, como les comento, el día martes. También en esta portada leemos: 4 hombres fueron detenidos acusados de tala y quema en el municipio Nirgua. Con gráficas señalan: San Pablo recibirá a más de 500 bailadores de La Burriquita. El 14 de este mes se realiza este encuentro nacional. Bueno, es momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión, hoy en plataformas digitales, pero yo igual en plataformas digitales le pregunto la hora. Claro, es importante para que la gente pueda salir temprano a sus actividades. Bueno, son las 6:36 de la mañana. Sigan allí, ya venimos. En la próxima parte revisaremos la prensa internacional, el reporte del tiempo y esos mensajes que ustedes envían por acá, por nuestra cuenta en Instagram, _Noticiero Televen.
En 1989, Nintendo lanzó el Game Boy y cambió las reglas del juego. Mientras otros buscaban potencia y color, el Game Boy usó componentes sencillos pero ultra resistentes. Su pantalla monocromática y su increíble autonomía de batería humillaron a máquinas más potentes, demostrando que en la tecnología móvil la eficiencia y la portabilidad lo son todo. El gran hito no fue solo el hardware, sino cómo conectó al mundo. Gracias al cable Link y al fenómeno de Tetris, el Game Boy sacó los videojuegos de las salas de estar y los llevó a las calles, los aviones y las escuelas. Fue el primer dispositivo masivo en democratizar el entretenimiento portátil, obligando a la industria a aprender a optimizar software en espacios reducidos. Su legado es el ADN de la tecnología moderna. Desde la Nintendo Switch hasta los juegos de tu smartphone, todo lo que hoy consideramos normal en movilidad empezó con ese ladrillo gris. El Game Boy nos enseñó que la experiencia de usuario siempre ganará la batalla frente a los gráficos de vanguardia. Ricardo Rad, Televen. Iniciamos revisión de diarios que circulan fuera de nuestras fronteras y también de portales con noticias internacionales. En este caso vamos a comenzar con el portal de Infobae. ¿Qué información nos tiene? Estados Unidos asegura que dispone de recursos militares suficientes para ganar la guerra contra Irán y no descartó enviar tropas. Sumario de la nota, la Casa Blanca afirmó que el país está en posesión de arsenales en ubicaciones desconocidas y municiones para sostener y ampliar la ofensiva mientras continúa la operación militar contra la República Islámica y se intensifican los ataques aéreos. Bien, ¿qué trae en su portada digital el diario 1 que circula en Perú? Se lo vamos a contar de inmediato. Dice, crisis del gas amenaza con dejar al país sin energía. Reseña el sumario de esta nota que el ministro de Energía admite que no se puede garantizar reparación del ducto en 14 días, mientras la Premier Miralles intenta transmitir calma en medio de la emergencia. Dice acá, rotura del ducto de Camisea destapa fragilidad energética mientras el gobierno mantiene asfixiada a Petroperú. También se reseña veneno en Marcona. Dice, informe de Diresa confirma que agua distribuida por Shungan supera límites de arsénico permitidos para consumo humano. Esto, por supuesto, en otra nota que reseña este diario de Perú. Bueno, nos vamos ahora a República Dominicana. Tenemos la portada del periódico Diario Libre. Abinader se unirá a otros 10 mandatarios para la cita con Trump en Miami. La reunión llamada Escudo de las Américas es el día sábado. Tratarán sobre migración ilegal, seguridad y narcotráfico. El presidente de Estados Unidos busca reforzar su liderazgo regional. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME. Para las próximas 6 horas, Venezuela amanece con escasa nubosidad y lluvias. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Delta Macuro, Amazonas, Falcón, Zulia y la Guayana Esequiba. Veamos este pronóstico en detalle. La Guaira estará parcialmente nublada. Temperatura mínima 22 grados centígrados y la máxima 34. ¿Qué hay de Barinas? Parcialmente nublada. Temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 37. Nos vamos a Valera, abundantes precipitaciones. Temperatura mínima 17 grados centígrados y máxima 35. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. Y vamos a saludar a la señora Raquel, que está en Upata, a Leonardo Enrique, que está en el estado de Trujillo, Marlene, Pedro, a Mariela, que está acá en El Paraíso, en Caracas. También nos está sintonizando Jesús, él envía mensaje desde Boca de Uchire. Carmen Sandoval está en el Barcelona, en el estado Anzoátegui. Alexandra nos sintoniza desde la isla de Margarita, señala que no hay agua en el estado Nueva Esparta o en algunas partes, o al menos donde ella se encuentra. También por acá nos escribe el señor Arroyo, dice
dice que solo ve el noticiero en las mañanas. Euclides envía saludos a toda la teleaudiencia de Televen. Leonardo nos dice que en Cumaná tienen ya 9 días sin agua. En fin, muchísimas gracias a todos por sus mensajes que están llegando a nuestra transmisión en vivo a través de nuestra cuenta en Instagram, el_noticiero Televen. Nos vamos a ir a la cajita interactiva para ver qué otros mensajes y comentarios han llegado. Bueno, por acá nos dicen, desde enero, sin agua en el kilómetro 12, Luis Hurtado, parte baja, hacen un llamado urgente a los supervisores de la zona. Bueno, una invitación que le hacen a nuestro compañero Carlos Fernández, le dicen que cuándo va para Valencia, España. Bueno, vamos a ver qué responde, ya vamos a estar con él. Y por acá nos dice, activo familia Guzmán Gamboa desde la isla de Margarita, siempre informados con ustedes, bendiciones siempre. Bueno, que esas bendiciones se extiendan a todos los venezolanos y a todas las personas que están en este momento en sintonía de esta primera emisión a través de nuestra plataforma Televen Stream y también a través de nuestra cuenta en Instagram. Bueno, agradecemos por supuesto esos mensajes que día a día nos hacen llegar por nuestra señal abierta y por nuestras, por supuesto, redes sociales y hoy a través de esta transmisión en plataformas digitales. Bueno, Carlos Fernández, ya está listo usted, ya tiene las maletas para esa invitación que le acaban de hacer para Valencia. Sí, claro, hay que echar números. Aquí está ahí mismito. No es lo mismo que Valencia, Estado Carabobo. Bueno, vamos a resumir algunas otras noticias y algunos titulares que van a tener pues desarrollo en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Hay una pregunta y un reportaje que despeja sobre esto. ¿Por qué las principales vías de Caracas permanecen con el alumbrado eléctrico encendido durante las 24 horas del día? ¿A qué se debe esto? Bueno, nuestra compañera Génesis Rivas hizo la investigación y nos va a ampliar los detalles. Nos vamos al oriente del país, al estado de Monagas. En Monagas, Fede Cámaras Regional aboga por el fortalecimiento de los sectores productivos del estado. Venezuela, otra noticia importante, celebrará del 12 al 31 de marzo el mes de la francofonía. Nuestro compañero Daniel Álvarez nos trae en minutos más información de esta actividad que busca difundir el idioma, cultura y valores de naciones que comparten el francés. En el segmento internacional, una de las noticias, en Brasil detuvieron a un banquero sospechoso de orquestar un fraude millonario. En el espacio de la entrevista conversaremos con Juan Carlos Alvarado, secretario general del Partido Social Cristiano COPEI y miembro de la Comisión de Economía y Finanzas. El tema será político sin duda, ¿no? Bueno, y en lo actual cerramos con arte y espectáculos. Como siempre, la cantante mexicana Ángela Aguilar anunció que se alejará de las redes sociales. La pausa de esta hora, al regreso, bueno, todas las informaciones y lo que se va agregando en la dinámica de la primera emisión con Gaudí y Adrián. Buenos días, Adrián. Buenos días, Carlos. Como siempre, un gusto saludarte. Gaudí y Ricardo, un placer compartir esta jornada informativa con ustedes y con ustedes, señores televidentes. La ciudad Jardín, Maracay, cumple 325 años. Célebre por ser la cuna de la aviación venezolana, fue capital de las extintas entidades Guzmán Blanco y Gran Estado Miranda, hasta ser declarada en 1917 capital del estado Aragua. Bueno, con esto hacemos, como siempre, una pausa para publicidad. Más adelante, en Colombia, 3 soldados del ejército fueron asesinados en un ataque en el municipio de Cartagena del Chiara. Volvemos con esto y más en minutos. Continuamos con las informaciones. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, se reunió con el secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, de visita en nuestro país. La agenda giró en torno a la negociación en el área minera y extracción de minerales. Rodríguez adelantó que solicitará al Parlamento la reforma de la ley de minas para facilitar las inversiones. Acuerdos de desarrollo en áreas como minería, metales, no metales y minerales estratégicos y no estratégicos fue el tema central de la reunión de más de 2 horas y media celebrada en el Palacio de Miraflores. Hemos intercambiado información sobre los flujos de inversiones para Venezuela, sobre nuevas tecnologías para desarrollar el sector de la minería. Para facilitar los acuerdos, se propondrá al Parlamento una ampliación de la ley de minas.
Queremos pedir la colaboración de todos los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional para actuar con celeridad, que nosotros podamos presentar al pueblo de Venezuela, a los sectores empresariales nacionales e internacionales las oportunidades de inversión y desarrollo en el área de la minería. Queremos, secretario, que los modelos exitosos de la ley de hidrocarburos estén también presentes en el sector de la minería. Por su parte, el también presidente del Consejo Nacional de Dominio Energético de Estados Unidos, Doug Burgum, aseguró que las oportunidades de colaboración entre ambas naciones son ilimitadas. Para este encuentro se sumaron 2 docenas de empresarios estadounidenses. They represent billions of dollars in investment and thousands of new high-paying jobs. Representan miles de millones de dólares en inversiones y miles de dólares en empleos muy bien remunerados. Delcy, like President Trump, wants to move to cut the red tape to allow that capital investment to flow. Y sé que Delcy, al igual que el presidente Trump, quiere eliminar los trámites burocráticos para que fluya esta inversión de capital. And when we're working together, it can only mean 2 things. Y cuando trabajamos juntos solamente puede significar 2 cosas. Prosperidad para el pueblo venezolano y para los ciudadanos de los Estados Unidos, y traerá además paz y estabilidad para el resto del mundo. En el encuentro, Delcy Rodríguez aludió al mensaje enviado en redes sociales por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que se aplaude la agenda de trabajo entre la nación norteamericana y Venezuela. Como lo habíamos mencionado y resaltado, el gobierno de Venezuela está a la disposición para, a través de los canales de cooperación, abordar agendas concretas que beneficien tanto al pueblo de los Estados Unidos como al pueblo de Venezuela. Ambas delegaciones se encontrarán nuevamente este jueves. Ha adelantado la presidenta Delcy Rodríguez que se trata de una agenda que abordará materia energética. No se dio detalles si será una mesa de trabajo en Caracas o en el interior del país. Mardoley Prim, Televen. El dirigente del partido Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, señaló que deben cumplirse una serie de condiciones básicas para que haya elecciones en el país. Tiene que haber un proceso de recuperación, de estabilización y de transición, palabras de Marco Rubio. Entonces, logrando eso, tendremos el proceso electoral. ¿Cuándo va a ser? Lo más pronto posible. Y todo lo que podamos hacer para que sea lo más pronto posible, lo haremos. Pero no tenemos la última palabra. Confluyen distintos actores para tomar las decisiones. Vamos a asumirlo como tal. Se está discutiendo mucho eso. Algunos consideran que debe hacerse elecciones para todos los cargos, otros consideran que debe ser solo elección presidencial. Yo solo quiero decirles algo. Quien esté en este momento lanzando candidaturas a lo que sea es un irresponsable. Es un irresponsable. Eso no tiene sentido. Este no es un momento para lanzar candidaturas a nada. Pidió el reconocimiento de cada uno de los dirigentes naturales de los partidos políticos y la entrega de sus respectivas tarjetas. Subrayó que todos los exiliados deben poder regresar al país con garantías de sus derechos. El embajador de Colombia en Caracas, Milton Rengifo, afirmó que actualmente Venezuela exporta 10.000 toneladas mensuales de cabilla hacia el país vecino destinadas a la industria de la construcción y la ingeniería civil. Rengifo destacó la necesidad de reactivar el histórico acuerdo de tránsito fluvial de 1941 para facilitar el transporte por ríos como el Arauca y el Orinoco, tema que espera sea abordado en la próxima cumbre presidencial. El diplomático también mencionó avances en la reactivación del suministro eléctrico desde Venezuela y mejoras en el combate al contrabando a la frontera, aunque admitió que esto sigue siendo un serio reto. Fedecámaras Monagas aboga por el fortalecimiento de los sectores productivos para dinamizar la economía regional. Nosotros tenemos un comercio, tenemos empresas de servicios, tenemos empresas de telecomunicaciones, tenemos que fortalecer también la construcción, tenemos que fortalecer el área forestal. Hay que revisar algunas leyes del Estado. ¿Por qué? Porque sí, porque se quedaron en el pasado. Las realidades son otras, adecuándonos a las realidades para poder fortalecer digamos que las otras actividades, la diversificación económica. Subrayó que la formación de personal calificado en diversas áreas es fundamental para consolidar el desarrollo económico en la entidad. Entonces, es un poco de también de ver la diversificación desde un punto de vista mental, hasta dónde podemos hacer, vamos a irnos preparando. Tenemos que irnos preparando en forma, o sea, en educación,
la información en las realidades de nuestro Estado. Agregó que en Monagas ya se establecieron alianzas con algunas instituciones universitarias para la formación de nuevos profesionales que asuman la nueva dinámica económica y los desafíos productivos de la región. Desde el estado Monagas, Leice San Luis, Televen. Crear políticas de financiamiento locales con capital público y privado para pequeñas y medianas empresas y generar facilidades de inversión y exoneración de tributos a quienes se establezcan en zonas de desarrollo son algunas de las propuestas escuchadas en el Gabinete Económico de Barcelona, en el estado de Anzoátegui. La optimización de los recursos para un modelo económico autosustentable sería la clave para lograr el fortalecimiento del sistema, que desde hace un año adelanta el Consejo Económico de Barcelona, modelo que se ha ido extendiendo a otros municipios del país. Con la alianza, por ejemplo, para lograr inversiones en fondos que permitan al empresariado acceder a financiamientos en instancias locales, ¿no? ¿En qué términos se dan esos fondos? ¿Bajo qué parámetros? Es parte de los debates que en este tipo de espacios se dan. Con el fin de lograr el impulso del establecimiento de empresas vinculadas al petróleo y no petroleras, se establecen ciudades industriales como Los Potocos, en Barcelona. Son aproximadamente 11 millones de metros cuadrados de extensión. Hoy están ocupados cerca del 60%, es decir, tenemos un 40% de capacidad para seguir incorporando empresas. Su ubicación estratégica cercana al polo de desarrollo petrolero y petroquímico, sin duda que es de gran potencialidad. Las declaraciones fueron dadas en el balance del primer año de gestión del Gabinete Económico Barcelona, donde se presentaron los avances en la generación de incentivos fiscales para los comerciantes, la creación de taquilla única de trámites en el Servicio Autónomo Bolivariano de Administración Tributaria y el acompañamiento a inversionistas a través de mesas de trabajo. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. La conexión aérea entre Venezuela y Aruba podría reactivarse entre mayo y junio, así lo afirmó la jefa de misión y encargada de negocios de los Países Bajos en nuestro país, Carmen González. La funcionaria señaló que el gobierno de Aruba se encuentra evaluando la situación. Acotó que con Curazao nuestro país tiene vuelos diarios. Con esto hacemos una nueva pausa para publicidad. Al regresar, expertos de la Universidad Central de Venezuela advierten riesgo de incendios forestales durante marzo. Venimos con esto y más. En algunas de las vías principales de Caracas, el alumbrado eléctrico se mantiene encendido las 24 horas del día, lo que puede representar un gasto energético superior a lo requerido. ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es la solución? Génesis Rivas tiene el reporte. Entre las principales vías en las que se pueden observar faroles encendidos durante el día es en la avenida Bolívar, Francisco Solano, Andrés Galarraga, Francisco de Miranda y la Rómulo Gallegos. En esta última se puede apreciar de inicio a fin. Sí, tienen varios días, sí. ¿Cuántos días aproximadamente? No sé, tienen varios días. No me había dado cuenta. Mira, están prendidas ahí. ¿Pero usted se ha dado cuenta de que las están No, hasta ahorita, que me dio cuenta. Sí. No, hasta ahora que me que están prendidas y no están apagadas, ¿no? No te sé decir si son meses, 2 meses, 3 meses, pero tienen rato ya prendidas. Según lo que explicó el jefe del Departamento de Potencia de la Escuela de Electricidad de la UCB, Julián Pérez, esto se debe a una falla en las celdas fotoeléctricas, que son las encargadas de avisarle al sistema si es de día o de noche para que se prendan o se apaguen. Las células fotoeléctricas fallan, las luces se prenden, ¿no? O sea, se quedan prendidas para que sepa el operador de que hay una falla en el sistema y las luces se quedaron prendidas. Lo que pudimos observar en el recorrido es que hay lugares donde en la misma zona el alumbrado público se mantiene encendido mientras que el otro se mantiene apagado. Las células fotoeléctricas no controlan toda la iluminación, sino que controlan solamente tramos. Entonces es posible que el tramo que conseguiste encendido es porque su celda fotoeléctrica está dañada, pero el tramo que conseguiste apagado es porque está funcionando bien.
Pérez indicó que la solución es la sustitución del dispositivo electrónico en la zona y así permitir la normal automatización de iluminación. Precisó que esta situación no tiene relación con el proceso de actualización del servicio de iluminación que se ha registrado en la capital. Esta se basa en pasar las lámparas de descarga a luces LED para un mayor ahorro energético. El jefe del Departamento de Potencia de la Escuela de Electricidad de la UCB, Julián Pérez, descartó que actualmente se haga uso de paneles solares en el alumbrado público de la capital debido a fallas en su sistema en combinación con las luces LED. Génesis Rivas, Televen. Gracias, Génesis. Por cierto, que el Departamento de Ingeniería Hidrometeorológica de la Universidad Central de Venezuela advirtió que durante marzo aumenta el riesgo de incendios forestales. El informe señala que la reducción de las lluvias puede generar que la vegetación se seque, dejando terreno fácil para el fuego. También existe una mayor probabilidad de calima en la atmósfera asociada a la presencia de polvo sahariano, lo que puede afectar la respiración y la visión de las personas más sensibles. Más de 10.000 centros electorales serán habilitados este domingo 8 de marzo en la primera consulta popular nacional del año. Unos 36.000 proyectos se inscribieron en el proceso que buscará atender asuntos relacionados con los servicios públicos y la economía productiva. Más de 5.000 obtendrán financiamiento directo del Ejecutivo Nacional, mientras que los que queden en segundo y tercer lugar serán atendidos con gobernaciones, alcaldías o los diferentes ministerios. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería habilitó una nueva modalidad para retiro de pasaportes a través de terceros autorizados. En caso de que el titular no pueda retirar su documento, lo podrá hacer un familiar directo, como padres, tíos, abuelos, esposos o hijos mayores de edad. Los usuarios deberán descargar y llenar una planilla de autorización emitida en la página web del SAIME, pagar el respectivo arancel y presentar algún documento que valide el parentesco entre el autorizado y el titular. El servicio solo estará disponible en la oficina Simón Bolívar de Caracas y el documento se entregará en 72 horas hábiles tras procesar la solicitud. 126 venezolanos repatriados desde Florida, Estados Unidos, llegaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar como parte del plan Vuelta a la Patria. Según detallaron las autoridades, entre este grupo de connacionales se encontraban 9 menores de edad, quienes recibieron atención integral por parte de funcionarios de los órganos de seguridad ciudadana. Posteriormente, personal especializado les brindó atención médica y se les aplicaron los protocolos correspondientes. Venezuela reafirmó su disposición de mantener los programas de cooperación técnica con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, con el objetivo de ampliar los logros ya obtenidos. Durante la presentación del informe sobre los resultados alcanzados por la FAO en América Latina y el Caribe en el periodo 2024-2025, la embajadora Marilyn Di Luca Santaella destacó los avances en la reducción del hambre y la mejora nutricional en nuestro país, mientras que la delegación venezolana aseguró que este proceso se traduce en una mejor calidad de vida para la población. Con la participación de al menos 100 empresas mixtas y privadas, el Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores realizó el primer taller masivo de recreación laboral en el estado Bolívar. Enmarcado en el Plan Nacional de Recreación Laboral 2026, este encuentro busca optimizar el desempeño y la calidad de vida mediante entornos de trabajo saludables, garantizando el derecho al esparcimiento de los trabajadores y de su entorno familiar. Un trabajador, una trabajadora que convive en un buen medio ambiente de trabajo, que además está en pleno desarrollo de sus facultades y que como garantía exclusiva de su participación y convivencia con la sociedad atribuye esas cualidades al buen desempeño de sus labores, pero además al desarrollo de las entidades laborales. De la mano de los demás entes adscritos al Ministerio del Trabajo como INSACER, Seguro Social y cada una de estas instituciones, vamos garantizando y asegurando y territorializando la acción en materia del deporte laboral, el buen uso del tiempo libre y la recreación. Con la rehabilitación de espacios como la sede vacacional Bolívar en Puerto Ordaz, el INCRAD reafirma su compromiso con la formación y el esparcimiento de los trabajadores. Asimismo, se espera que próximamente se lleve a cabo el segundo taller de recreación dirigido a empresas públicas de la entidad. Desde el estado Bolívar, Valentina Pugliese, Televen. Del 12 al 31 de marzo se celebrará el mes de la francofonía. En
Venezuela, evento en el que buscan difundir el idioma, la cultura y los valores de las naciones que comparten el francés. Así lo aseguró el embajador de Francia en Venezuela, Emmanuel Pineda. En primer lugar, va a haber un gran festival del cine francófono del 12 al 30 de marzo con 12 películas, 9 de ellas serán provenientes de Francia y serán películas de más de 10 países que reflejan la diversidad del francés, de la francofonía. El segundo hito de este mes de la francofonía va a ser un gran concierto que vamos a organizar el 22 de marzo en colaboración con la Alcaldía de Baruta y la Embajada de Suiza, que se llamar French Touch Music, y la idea es un poco de dar un popurrí, una muestra de la cultura de las grandes canciones de habla francesa, y eso en colaboración con la Gran Orquesta Mariscal Gran Mariscal de Ayacucho. Pineda indicó que en Venezuela 12.000 personas estudian francés. Diversas embajadas también organizarán actividades a propósito de la fiesta de la francofonía. Vamos a presentar una película que se llama Sauvage, en francés, Salvajes en español, del director suizo Claude Barras. Tendremos dos funciones abiertas al público. La primera el 23 de marzo a la 1:30 de la tarde en el Colegio Francés, aquí en Caracas, y la segunda el 27 de marzo a las 7 de la tarde en Maracaibo, en la Alianza Francesa de Maracaibo. La Embajada del Líbano en Caracas participará au mois de la francophonie au Venezuela participará en el mes de la francofonía en Venezuela avec deux activités. Con dos actividades. La première concernant la cuisine libanaise. La primera relativa a la cocina libanesa. Et la seconde, la calligraphie arabe. Y la segunda, la caligrafía árabe. Este año habrá actividades en las iglesias ortodoxas de Valencia y de Caracas. Ce sont des églises qui viennent de Grèce, mais qui viennent aussi de la Syrie. Son iglesias griegas, pero también provenientes de Siria. On a une activité avec l'université UCV le 16 mars. También tendremos una actividad conjunta con la UCB el 16 de marzo. Vamos a enfocar un poco sobre el gran museo egipcio, que es un hito cultural. Por su parte, desde la Embajada de Haití, invitan a degustar una sopa de auyama, que forma parte de su cultura. El día 14, yo creo que es a la una, a disfrutar junto con nosotros y participar y conocer de esta sopa, que es una sopa famosa y exquisita. Los organizadores esperan que la fiesta de la francofonía alcance a más de 10.000 personas. Además, esta no solo se va a desarrollar en la capital del país, sino en las ciudades principales a través de la Alianza Francesa. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Bueno, a esta hora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, Costa Rica extraditó a Estados Unidos a un ciudadano sirio acusado de dirigir una red de tráfico de migrantes. Ya volvemos. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Estados Unidos. La administración norteamericana asegura tener suficientes recursos militares para doblegar a Irán y no descarta enviar fuerzas terrestres al país. Washington declaró que posee arsenales en lugares desconocidos y que espera conseguir un control total del espacio aéreo iraní en las próximas horas. De acuerdo con los portavoces de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha instruido a la producción de armas de forma rápida y agresiva. Esto tendría previsto reunirse con contratistas este viernes para discutir los avances de la operación. Por cierto, que el Senado de Estados Unidos rechazó una resolución para frenar la operación militar en Irán. La propuesta impulsada tuvo 47 votos a favor y 53 en contra. Por la mayoría republicana en ambas cámaras legislativas, los intentos de la oposición por limitar las acciones militares no prosperaron, aunque Donald Trump nunca solicitó autorización al Congreso para atacar a Irán.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional advirtió que el conflicto en Irán afectará el comercio económico y la inflación mundial. Así lo indicó la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, durante una entrevista en la conferencia Asia 2050 en Bangkok, donde indicó que si las acciones se prolongan, existe un potencial riesgo de afectar los precios globales de la energía y la confianza del mercado internacional. En Colombia continúa la violencia preelectoral. Este miércoles, 3 soldados del ejército cayeron abatidos y uno resultó herido en un ataque perpetrado en el municipio de Cartagena del Chairá, en el departamento del Caquetá. Las víctimas fueron emboscadas mientras se instalaban puestos de votación para las elecciones al Senado y la Cámara de Representantes del próximo domingo 8 de marzo. El ejército atribuyó el ataque al Frente Carolina Ramírez del Estado Mayor Central, la mayor disidencia de las FARC que tiene presencia en zonas de la Amazonía colombiana. La policía de Brasil detuvo este miércoles al banquero Daniel Borcaro, sospechoso de orquestar un fraude millonario a través de su banco, Master, un escándalo que amenaza con sacudir el poder en la mayor economía de América Latina. Las autoridades también investigan a Borcaro, de 42 años, por corrupción, legitimación de capitales e intimidación a periodistas y figuras políticas, a 7 meses de las elecciones en Brasil. Borcaro, que cumplía prisión domiciliaria, fue conducido a la sede de la Policía Federal en Sao Paulo, luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara nuevamente su arresto preventivo en una nueva fase de la investigación. Costa Rica extraditó a Estados Unidos a un ciudadano sirio acusado de dirigir una red de tráfico de migrantes desde Egipto, Venezuela y Guatemala. El hombre de 39 años es señalado de liderar entre 2022 y 2025 una organización criminal en el estado de Nuevo México. En 2025 huyó de Estados Unidos y fue detenido en mayo de ese mismo año cuando intentaba ingresar a territorio costarricense por la frontera con Nicaragua. Continúa la confrontación entre Estados Unidos y España por la guerra en Medio Oriente. Por un lado, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, aseguró que el gobierno español acordó cooperar con el ejército estadounidense, luego de las amenazas del presidente Donald Trump de cesar todo intercambio comercial con Madrid. Pero el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reiteró que no. Su decisión de no colaborar militarmente con Estados Unidos está firme y desmintió tajantemente el cambio señalado por Leavitt. Sánchez insistió que su postura es contraria a la guerra. Nos centramos ahora en Cuba. Un apagón masivo afectó 2/3 de la isla, incluida La Habana, dejando sin luz a unos 6 millones de ciudadanos. La estatal Unión Eléctrica indicó que se produjo una desconexión del sistema electroenergético nacional desde la ciudad de Camagüey hasta Pinar del Río, en medio de la crisis energética agravada por el bloqueo de Estados Unidos. 10 de las 15 provincias del país resultaron afectadas. Sin detallar razones, el gobierno de Ecuador declaró persona non grata al embajador cubano Basilio Gutiérrez y ordenó la expulsión inmediata de toda la misión diplomática en un plazo de 48 horas. También ordenó terminar las funciones de su embajador José María Borja en La Habana. La Cancillería de Cuba calificó el hecho como un acto poco amistoso y sin precedentes que daña las relaciones históricas entre ambas naciones, denunciando que la decisión responde a las fuertes presiones de Estados Unidos para intensificar el bloqueo y la agresión contra la isla. Ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos nuestro recorrido con el portal web de AP que titula lo siguiente. Un hombre sirio es condenado por apuñalar a un turista español en el Memorial del Holocausto de Berlín. El tribunal sentenció a 13 años de prisión al joven de 20 años. Los cargos incluyen intento de asesinato e intento de pertenencia a una organización terrorista extranjera. Pasamos al portal web de EFE. Ellos tienen, sube, ya lo verán allí, el titular de inmediato, dice que sube a más de 200 el número de muertos en un nuevo derrumbe en una mina del este de la República Democrática del Congo. Según las autoridades, hubo también numerosos heridos que fueron evacuados a los centros sanitarios de Goma, capital de la provincia Kivu, del norte del que forma parte el territorio de Masisi.
donde se encuentra la zona minera de Rubayá, afectada por el derrumbe. Y en nuestro video viral de hoy tenemos que bajo un contexto de máxima tensión militar, tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, los novios Misha y Lior desafiaron la incertidumbre y celebraron su boda este martes en el estacionamiento subterráneo de un centro comercial en Tel Aviv. La pareja optó por transformar este refugio improvisado en un escenario de celebración, priorizando el deseo de sellar su unión y compartir su amor con sus seres queridos por encima de la alerta de seguridad en la región. Bueno, sin duda le dieron prioridad al amor en medio de esta tensión tan aguda que vive allí el Medio Oriente. Muy romántico, evento romántico allí en el estacionamiento de un centro comercial, ¿no? Y vaya que recordarán este día, ¿no? Seguro que sí. Bueno, vamos a ver qué nos tiene el señor Eduardo Pino ahora con los deportes. Hola, Eduardo. Muy buenos días, feliz jueves para todos y por supuesto arrancamos esta sección de deportes hablando de béisbol y es que el pelotero venezolano Michael García aseguró que su relación con Tiburones de La Guaira está totalmente rota y podría pedir cambio de equipo en nuestra liga. Durante una entrevista, el Grande Liga señaló que expresó su molestia a la gerencia del conjunto Salado por distintos motivos ocurridos en la pasada campaña, incluyendo el impago del contrato. Tras esto, el tercera base destacó que le gustaría unirse posiblemente a Navegantes del Magallanes o Leones del Caracas para la próxima campaña, que no lo no lo descartaba, aunque aseguró que no tendría problemas en sumarse también a cualquier otro equipo de la LVP, como ya lo mencionamos, incluso Leones del Caracas. Imagínense ustedes a Michael García con el uniforme de los Leones del Caracas. Creo que eso es imposible. También hay que hablar de fútbol porque el panorama de la selección de Brasil ha dado un giro inesperado tras la grave lesión de Rodrigo. Esta sensible baja en el esquema de Ancelotti ha reabierto las puertas a Neymar. Así es. Y también hay que hablar de Franco Mastantuono porque 2 partidos de sanción fueron impuestos al delantero del Real Madrid, Franco Mastantuono, debido a los insultos hacia el árbitro en el juego contra el Getafe. Y también hay problemas para Harry Maguire, el defensor del Manchester United, fue condenado a 15 años de prisión en calidad de suspenso por un hecho registrado en Mykonos, Grecia, en 2020. El zaguero, que se ha ganado nuevamente la titularidad con el Manchester y está rindiendo a gran nivel, fue declarado culpable por agresión no grave, resistencia al arresto e intento de soborno. A pesar del veredicto, el jugador no ingresará a prisión, ya que la pena queda congelada a menos que reincida. Esto le permitiría continuar su carrera con normalidad, tanto en la Premier como en los próximos encuentros de la selección de Inglaterra. Por su parte, Maguire ha mantenido una postura firme de inocencia, alegando desde el inicio que sus acciones fueron en defensa propia y en defensa también de su hermana. Según reportes, su equipo legal ya prepara una apelación ante la Corte Suprema de Grecia. Y por supuesto, la noticia del momento en el deporte venezolano: la Vinotinto femenina hace historia y venció por primera vez a Brasil, así como lo escuchan y así como lo ven también, que tiene Brasil en el fútbol femenino. Por ejemplo, Marta, para muchos, la mejor jugadora en la historia. Así que victoria de 2-1, para muchos la mayor hazaña en la historia del fútbol femenino en nuestro país. La Vinotinto femenina dirigida por el profesor Ricardo Belli, la verdad es que nos hace pensar que existe una gran posibilidad de ir al Mundial Femenino que se va a disputar en el 2027 y por supuesto vamos a disfrutar por Televen. Felicidades a nuestras chamas que la verdad es que han venido trabajando muy bien y es una victoria merecida e histórica. Y con esta hermosa noticia despedimos los deportes. Recuerden, el Clásico Mundial de Béisbol ya arrancó. Madrugonazo de nuestros muchachos acá en Televen y por supuesto ligándole a nuestra Vinotinto que debuta el viernes también por acá, por este canal, porque Televen está en todo. Hermosa mañana. Gracias, Eduardo Pino. Excelente. Un abrazo. Qué linda noticia lo de las chamas, ¿no? Sí. Buenísimo. Bueno, histórico. Ojalá esa buena noticia se traslade también al Clásico Mundial de Béisbol para nuestro equipo. No lo dudes, eso va a ser así. Bueno, momento de hacer un nuevo corte para publicidad acá en el Noticiero Primera Emisión. ¿Qué tendremos a la vuelta? A la vuelta, en la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Juan Carlos Alvarado, segundo vicepresidente de la Comisión de Economía y Finanzas y Desarrollo Nacional de la Asamblea y presidente de COPEI.
Juan Carlos Alvarado, quien es el secretario general de COPEI, nos acompaña. Además, es integrante, vicepresidente segundo de la Comisión de Economía y Finanzas y Desarrollo Nacional de la Asamblea. Pero bueno, vamos a internarnos en la política, Juan Carlos. Ha comenzado un proceso, ¿verdad?, de ajustes, ha comenzado un proceso de reacomodo, como suele decirse de forma consistente en el área económica, pero también comienzan a darse algunos elementos y se vislumbran algunos cambios también en la composición institucional y política, ¿no? Recién conversamos con Enrique Márquez, dirigente político, y hablaba de la necesidad de ir, así como que renovar la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, también renovar la Contraloría, renovar el Consejo Nacional Electoral y muy probablemente también el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cómo estás viendo tú todo este movimiento y estos cambios que se están generando? Sí, bueno, gracias Carlos nuevamente por la oportunidad, a los que nos están viendo. Hoy creo que el país está evidenciando lo que ha sido la política venezolana post 3 de enero y creo que se ha visto en general, en lo económico, se espera en lo social en los próximos días, que eso también lleve al beneficio de lo que tanto espera la gente, que es la mejoría de su situación económica. Nivel de expectativa sobre un reajuste probable del salario en el salario mínimo, ¿no? Es correcto. Y a esto a añadir todo lo que ha significado la reciente renuncia del fiscal general, del defensor del pueblo, la designación en figuras de encargados, y ya empezó el comité preliminar de la Asamblea Nacional a recibir las postulaciones de aquellas personas que quieran aspirar a estar al frente de la Fiscalía, la Vicefiscalía, el Defensor del Pueblo y el Defensor Adjunto. Esto permite de alguna manera entrar en ese proceso de revisión cuando tienes también en plena vigencia una ley de amnistía que te permite también, de acuerdo a lo que mencionó la presidenta encargada, la doctora Delcy Rodríguez, el pasado 30 de enero, en la necesidad de profundizar en lo que debe ser mover desde la base todo el sistema judicial en nuestra Venezuela. Pero a eso darle la estabilidad también, no solo en lo económico y lo social, sino en lo político. Y eso pasa por la reinstitucionalización de las distintas áreas, como bien lo mencionaba. Yo creo que los procesos de manera que puedan darse son con ciclos que tienes que ir fortaleciendo a las instituciones. Y eso pasa por la revisión de cada una de ellas. Y no debe ser algo que caiga en un complejo o algo parecido en relación a que, bueno, hay instituciones que hay que revisarlas porque su funcionamiento quizás no ha estado de manera adecuada o a lo que requiere nuestra Venezuela. No, claro, porque si se asume como tal el proceso de reajuste del país y la reinstitucionalización, eso significa, mover piezas dentro de esa estructura, eso significa cambiar personas, cambiar nombres y luego, bueno, entrar en esos procesos de mejoramiento de lo que es la dinámica política del país. Sí, y esto creo que hoy, Carlos, el país espera de manera muy ansiosa la necesidad de recuperar la confianza. Yo creo que eso es una tarea fundamental, eso parece que vital, tenemos desde las instituciones, sobre todo el Poder Legislativo, tenemos que dar una gran tarea, un desempeño con mucha responsabilidad, que estas designaciones no se vean marcadas en la militancia partidista, en el real acomodo de las figuras particulares de piezas claves de alguna manera. Yo creo que hoy hay que abrir lo que hemos venido diciendo desde COPEI hace varios años, y es la necesidad de poder contar con las mejores y los mejores, los que quieren realmente fortalecer las instituciones para el beneficio de la gente, no es para beneficiar a un sector en particular. Y estoy seguro que hay muchas venezolanas y venezolanos de bien que quieren ponerse a la orden de acuerdo a las cualidades que tienen y sus perfiles para estar al frente de cada una de estas instituciones. Esa es la impresión que tú tienes, que va a participar gente que no se ha visto involucrada en procesos políticos o en la militancia y que tiene disposición de trabajar para el país. Sí, estamos convencidos lograr de eso. la imparcialidad y la neutralidad también en ese sentido, ¿no? Eso es fundamental porque yo creo que más que la imparcialidad, yo creo que la neutralidad para lograr el fortalecimiento de la institución.
¿Y eso con quién lo haces? Bueno, con algunos a veces dicen, bueno, las nuevas generaciones a veces lo traducen con que son jóvenes. No, las nuevas generaciones son aquellas caras que no han tenido la oportunidad de protagonizar lo que realmente pudiera hacerse desde un área muy similar a lo que puede ser no solamente el área de justicia, el área de la fiscalía, el área de la Defensoría del Pueblo, pero podemos hablar también de las distintas áreas en materia económica, en materia de salud, en materia de educación, que además hemos podido escuchar dentro del marco de esa revisión propia que han hecho algunos representantes del gobierno, es en que, bueno, si se amplía y se abre la puerta, como se ha venido además materializando, y hay que reconocerlo, desde el momento que se empezó a construir, por ejemplo, la ley de amnistía, con sectores abiertos de la sociedad civil, que hay un área el cual está desarrollando pues, el estudio de distintos casos que tienen que ver no solamente con el área de la aplicación de justicia, sino que tiene que ver también con la integración de los sectores a lo que puede ser el desarrollo para el país en una nueva etapa. Claro, sin embargo, sobre la ley de amnistía que mencionas, hay algunas voces críticas ahí quienes señalan, particularmente organizaciones no gubernamentales, que no hay la suficiente transparencia y números de contraste, lo que te manejan familiares y ONGs, y lo que te dice el gobierno. ¿Cómo vas viendo todo eso, no? ¿A cuál de las cifras es la que realmente está registrándose oficialmente? Sí, bueno, yo te voy a hablar desde la perspectiva de la cifra más reciente actualizada por vía del Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio Público, Defensa Pública y lo que ha sido la defensa privada. Hoy podemos contabilizar, Carlos, más de 9.000 solicitudes, pero además lograr la libertad plena de más de 6.000 personas. 245 personas que estaban completamente privadas de libertad y otras que tenían medidas particulares. Y ahora te digo algo, en relación, siempre las leyes van a tener críticas porque las leyes siempre son perfectibles, las leyes no son completamente perfectas. Hoy podemos decirte con toda responsabilidad que en el siglo XX y lo que va del siglo XXI no ha existido una ley de amnistía que haya tenido mayor amplitud y mayor espíritu de consenso. ¿Por qué te quiero hacer mención a esto? Cuando llegó el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo Nacional por parte de la presidenta encargada, la doctora Delcy Rodríguez, y cuando se aprueba finalmente el pasado 19 de febrero y entra en vigencia el 20 de febrero, mira, no hemos llegado todavía a los 15 días y ya tenemos casi 10.000 solicitudes. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando tienes un porcentaje de 85% de resolución de los conflictos, te dice que realmente tiene resultados. Bueno, vamos a hacer una pausa, Juan Carlos. Conversamos con Juan Carlos Alvarado, secretario general del Partido COPEI y además integrante de la vicepresidencia segunda de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional. Bien, conversamos con Juan Carlos Alvarado, secretario general de COPEI. Ahora, el tema de la reconciliación política, Juan Carlos, las divisiones, las fracturas, en fin, cómo conciliar incluso con factores de la política que han tomado posiciones mucho más intensas y mucho más duras. Como por ejemplo, te puedes tú entender de nuevo con un segmento de la democracia cristiana que tiene tienda aparte, o los adecos que tienen también una tienda dividida, y algunas otras organizaciones. Mira, Carlos, el fortalecimiento de las instituciones parte, primero que todo, de los reconocimientos, del respeto. Fíjate algo, te voy a hablar del ejercicio actual dentro de la Asamblea Nacional. Hay unos factores que se integraron a partir del 5 de enero en la Asamblea Nacional que en un momento determinado no creían en la ruta electoral, que llamaron a la abstención. Hoy están dentro de la Asamblea Nacional, participaron en elecciones, pero además hacen oposición activa dentro del Parlamento Nacional y este trabajo. Ahora, bueno, como tiene que ser, ¿no? Además, claro, eso es el Parlamento. ¿Y cómo se logra esto? ¿Cómo se construye? Con voluntad política, donde realmente exista ese ejercicio de la democracia. Nosotros criticamos la disidencia que condena el partido de gobierno por elevar la voz o por distintas maneras. Fíjate tú, hay personas que han logrado ser liberados o tener la libertad plena simplemente porque elevan la voz, porque bueno, algunas leyes fueron mal aplicadas, etcétera. Pero, y nosotros mismos, a lo interno de la oposición, hemos tenido la capacidad de comprender y entender que podemos pensar distinto, que tú puedes tener un proyecto de país mucho más liberal y capitalista que de repente el nuestro, que puede ser más cargado de justicia y dignidad social. O sea, todo esto puede transcurrir bajo el marco del debate, el respeto y el reconocimiento. Yo estoy seguro que estos nuevos tiempos deben permitirnos encontrarnos para poder tomarnos de la mano, pensando más que en una facción política, yo diría que hay que pensar más en el país.
Hoy el país, para mostrarlo, además, lo que el mundo puede ver en que Venezuela puede superarse cuando tenemos ahora la posibilidad de puerta abierta del desarrollo, de la explotación y la comercialización del crudo. Ahora fíjate cómo hay sectores políticos que, por ejemplo, están pujando de viva voz hacia una aceleración de todo el proceso de cambios. No es fácil, ¿no? Evidentemente, que quieren acelerar el proceso probable electoral en el tiempo para una renovación de autoridades. ¿Cómo estás viendo tú eso? Porque no parece tan sencillo. Y algunos, también dentro de sectores de la oposición, que alzan una voz crítica sobre la postura o el entendimiento entre el actual gobierno venezolano, con la encargada Delcy Rodríguez, y el gobierno de los Estados Unidos. Sí, son tiempos bastante complejos, pero los procesos electorales no se construyen de la noche a la mañana. Creo que las condiciones electorales hay que trabajarlas, hay que construirlas, para sobre todo, más que a los actores, lograrles garantías. Yo creo que es una de las cosas importantes es recuperar la confianza del venezolano en el sistema electoral. Que la abstención no se apodere de lo que puede ser futuros eventos electorales. Ahora bien, hay un sinfín, un número importante. Yo no voy a dar un credibilidad de los factores políticos, porque cuando revisas algunas investigaciones de opinión pública, te encuentras que sigue habiendo alguna reticencia, sigue habiendo algún prejuicio frente a los factores políticos venezolanos. Claro, y por eso te hablaba de la necesidad de las renovaciones y de los fortalecimientos. Y fíjate, ejemplo, hay venezolanos en el exterior. Yo no voy a dar números para no acuerdan en el debate del número de personas que están fuera en el exterior, pero hay que garantizar que esas personas puedan votar en un proceso electoral. ¿Eso pasa por qué? Pasa por recuperar las relaciones diplomáticas para poder aperturar los consulados y las personas puedan realizarlo. Tienes que darle su cédula de identidad, permitir que tenga además acceso a que se actualice el registro electoral permanente. Hay algunos factores que seguramente plantearán la revisión para una reforma mínima o parcial de las leyes en materia electoral, y cada vez que tú tocas una ley en materia electoral requiere de por lo menos 6 meses previo a un proceso electoral. Y además de esto hay que brindarle al país, primero que todo, Carlos, la estabilidad institucional, económica. Garantizar 3 cosas fundamentales, y eso tiene que ver, uno, con lograr la estabilidad en todos sus aspectos. Segundo, la gobernabilidad, porque la gente necesita ver resultados con la creación de estos 2 fondos sociales por parte del Ejecutivo Nacional, los recursos que estamos esperando que logren entrar para reforzar y mejorar, como le decíamos hace unos minutos. El manejo transparente de esos recursos, que eso es fundamental. El seguimiento de la transparencia de estos recursos, que además lo que está esperando el venezolano ahorita ansiosamente no es un proceso electoral, precisamente. La gente está esperando es cuándo, en qué momento hay un beneficio realmente en lo económico, el salario. Ya vamos a casi 1.500 días sin el aumento del salario. El tema de la inflación, el tema de las líneas de crédito, la distribución de esos recursos entre los sectores. La protección luego de que aumente el salario. Hay que proteger ese poder adquisitivo luego. Se está trabajando, por cierto, en una ley en materia de derechos socioeconómicos. Y por último, tiene que ver con el proceso de la alternabilidad. Y esa alternabilidad pasa por ese espacio en el cual podamos construir. ¿Cuál será primero el evento electoral que se dé? Tienes los municipales, tienes los estadales y tienes los nacionales. Yo particularmente te digo con toda honestidad, yo no veo un proceso electoral en lo que queda del año 2026. Yo veo un proceso electoral alrededor entre unos 18, 24 meses, que todo esté completamente estable, fortalecido y que permite entonces, luego de haber pasado esa revisión y esos cambios profundos que requieren las distintas instituciones. Claro, incluso algunos llegan a asomar la posibilidad en un futuro de largo plazo o mediano plazo, una reforma constitucional, reducir los periodos, por ejemplo, el periodo presidencial de 6 años con reelección indefinida, o los gobernadores con reelección indefinida, los alcaldes. Eso muchos se están planteando que tiene que modificarse. Eso tiene que plantearse. Porque eso va contra la alternancia, además. Nosotros lo planteamos, por cierto, en la campaña del periodo electoral anterior de la Asamblea Nacional. En el 2020 planteamos que una de nuestras propuestas era tener una mayoría en la Asamblea Nacional para lograr esas revisiones constitucionales y hacer esos cambios. No es sano para el país que los cargos de elección popular sean de manera indefinida, porque además no te permite lograr esos cambios transformadores en lo que es el desarrollo de un país. Bueno. Y habrá tiempo de conversar nuevamente, Juan Carlos. Muchas gracias por haber compartido con nosotros y nuestros televidentes. Mientras tanto, nos vamos a la pausa y al regreso tendrán el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. Paul Bettany en la mira para ser el nuevo Voldemort en la serie Harry Potter.
El rumor surgió luego de que Cillian Murphy descartara su incorporación en el papel del villano. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Mandy Mesa y los voy a estar acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Dicho esto, es momento de iniciar con nuestra información. La próxima serie de Harry Potter en HBO Max captó la atención mundial, especialmente tras la aparición del nombre de Paul Bettany como posible candidato para interpretar a Lord Voldemort. El universo creado por J.K. Rowling se prepara, señores, para regresar a la pantalla, esta vez en un formato de 7 temporadas que adaptará cada uno de los libros originales, con estreno previsto para principios del 2027. Asimismo, el interés por Bettany se disparó a partir de comentarios del insider Daniel Richman, quien afirmó, señores, que el actor británico se encontraba en la parte superior de la lista de Warner Bros. Para así encarnar al villano central de esta saga. Amigos, y Megan Fox reapareció en Instagram con nuevas fotos. Después de casi un año de ausencia a través de las redes sociales, Megan Fox reapareció en Instagram en una serie de imágenes que no pasaron desapercibidas. La actriz de 39 años eligió un look bastante atractivo para su regreso. Esto conformaba un corset negro para la sesión fotográfica, en la que prescindió de pantalones. Las fotos tomadas por la fotógrafa Sibeli Levy muestran a Fox sentada en el suelo con medias altas negras y sandalias de plataforma. Fox acompañó la publicación con una frase bastante enigmática: todo es más bello porque estamos condenados. En su historia de Instagram, la artista reforzó el tono de su reaparición con un mensaje, abro comillas: estoy viva, acabo de subir nuevas fotos, cierro comillas. Amigos, y Justin Timberlake demanda para evitar la difusión del video policial. El cantante presentó una demanda para impedir la difusión de imágenes captadas por cámaras corporales policiales durante su arresto por conducir bajo los efectos del alcohol, específicamente en el año 2024 en Nueva York. La acción legal interpuesta el lunes contra el pueblo de Sag Harbor y su departamento de policía sostiene que la divulgación del material afectaría de manera significativa la privacidad del artista al exponer detalles íntimos altamente personales y sensibles. Según el documento judicial, la publicación del video también provocaría daños severos e irreparables a su reputación al someterlo a burla pública y acoso. En la demanda se indica que las grabaciones muestran al cantante en un estado agudamente vulnerable durante el encuentro en la carretera con las autoridades. Amigos, revelaron las canciones que Taylor Swift le escribió a Selena Gómez tras más de una década de amistad, así como ustedes lo están escuchando. Selena Gómez confirmó que la canción Dorothy, incluida en el álbum Evermore de Taylor Swift, fue escrita sobre su amistad con la cantante y actriz. La revelación se produjo durante el episodio del podcast Amigas Mantienen Secretos, conducido por su esposo Benny Blanco. Asimismo, agregó que Dorothy es sobre mí. Siento que muchos de los grandes momentos que definieron nuestra vida, desde relaciones hasta familia, odio y todo lo intermedio, lo estábamos descubriendo juntas porque yo tenía 15 y ella 18. Fans habían especulado que la canción hacía referencia a la actriz debido a la letra. Eres una reina vendiendo sueños, vendiendo maquillajes y revista, que coincide con la marca de cosméticos Rare Beauty que la artista lanzó muchos años después. Y no muy buenas noticias. Ángela Aguilar anuncia que se alejará de las redes sociales. Así como ustedes lo están escuchando, la cantante anunció que reducirá drásticamente su presencia a través de las redes sociales para enfocarse en su bienestar emocional. Su familia
y su vida diaria, lo que ha generado atención y especulación entre seguidores y en medios de comunicación. La intérprete compartió un mensaje bastante personal a través de su canal de difusión, a través de WhatsApp específicamente, donde explicó que busca alejarse de las plataformas como Instagram, Facebook y TikTok, debido a la distorsión y la exposición negativa que puede surgir en esos espacios. La hija de Pepe Aguilar también compartió su deseo de centrarse en aspectos de su vida que consideran importantes, como su familia, sus perritos, aprender a crear un hogar junto a su esposo Cristian Nodal, leer, pensar y aprender a pensar menos. Los Oscar estrenan premio a dirección de casting. Los responsables del elenco de filmes como Hamnet, Agentes Secretos, serán los primeros en competir por el Oscar a Mejor Dirección de Casting. La categoría debuta este año en la gala y reconoce oficialmente el trabajo detrás de la construcción de un reparto. En febrero del 2024, la Academia de Hollywood anunció que la edición número 98 de los Oscars incluiría una nueva categoría. Esta sería la primera en incorporarse a la competencia desde la creación del premio a la mejor película animada, específicamente en el año 2001, cuyo primer ganador fue Shrek. No obstante, la inclusión de la rama de directores de casting en el 2013 supuso ya un avance importante. Y es que tras varios años de presiones, al fin se reconoce a una de las pocas labores esenciales de la producción cinematográfica, que carecían de reconocimiento propio de la institución. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar nuestras distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, final de esta primera emisión, agradeciéndoles como siempre su preferencia. Televen está en todo y el noticiero también. Nuestra próxima cita será hoy a las 12 del mediodía. No se la pueden perder. Les recordamos descargar nuestra aplicación Televen Stream para que siempre esté en contacto con nosotros. En Instagram estamos como Televen TV y El Piso Noticiero Televen. En YouTube también estamos presentes como Televen TV con todo el contenido de nuestra programación. No olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrarán exclusivo contenido para su entretenimiento e información. Bueno, les invitamos a continuar con más de nuestra programación. Recuerden, Televen está en todo. Mañana muy temprano a las 6 en punto estaremos nuevamente con la primera emisión.